Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de transferencia de calor. Vamos a escribirlo. Transferencia de calor se puede definir como la transmisión de energía de una región a otras como producto de la diferencia de temperatura entre ellas. El flujo de calor se rige por una combinación de varias leyes físicas independientes. Entonces, como ustedes pueden ver, es la transmisión de esa energía de una región a otra. Clasificación de la transferencia de calor. La transferencia de calor se da por conducción, por radiación y por convección. Entonces vamos a hablar con cada uno de mecanismo de conducción. Por este mecanismo el calor puede ser conducido a través de sólidos, líquidos y gases. La conducción se verifica mediante la transferencia de energía cinética entre las moléculas adyacentes y en la conducción la energía también se transfiere por medio de electrones libres, un proceso muy importante en el calentamiento de sólidos. Entonces, como ustedes ven, la conducción se da en transferencia de energía cinética, en la transferencia de calor y lo que sea en la parte de transferencia de electrones en el caso de sólidos. Aplicaciones industriales. La transferencia a través de qué se puede dar a través de las paredes e intercambiador de calor, agregados en granulado, forjado de acero, congelados en la industria de alimentos, acondicionamiento de aire. Entonces, estas son algunas aplicaciones industriales de la transferencia. Acá hay unos equipos, como ustedes ven, que se observa que hay transferencia de calor internamente. Entonces, estos equipos van a ayudar a las industrias a mejorar su capacidad para los procesos industriales. ¿Cómo se verifica el proceso de transferencia de calor por conducción? La conducción es un proceso mediante el cual fluye calor desde una región de alta temperatura a otra de baja temperatura, dentro de un medio determinado. En estos procesos siempre se manifiesta un flujo continuo de calor de la región más caliente a la más fría. Entonces tenemos de mayor temperatura a baja temperatura y de calor de mayor región a otra de más fría. Para la conducción del calor tenemos la ley de Fourier. Tenemos que permite cuantificar la rapidez del flujo de calor por conducción y establece que tenemos que QK es igual menos KA dt sobre dx, es decir, donde K es la conductividad térmica del material. BTU se da por horas, por pie, por Fahrenheit y kilocaloría por hora por la masa por grado centígrado. A vendría a ser el área transversal al flujo y está dado por pie cuadrado por m cuadrado. dt sobre dx es el gradiente de temperatura que se da entre C sobre m, es decir, entre Fahrenheit sobre pie. Conductibilidad térmica. La conductibilidad térmica depende de la naturaleza del material en el cual se está manifestando el proceso de transferencia de calor. Tenemos que K sólido es mayor que K líquidos y es mayor que K gases. Entonces tenemos que un BTU H pie grado Fahrenheit es igual a 4,1365 por 10 a la menos 3 calorías. Un BTU por H por pie grado Fahrenheit también lo mismo decir 1,73073 trabajo por grados masa por grados Kelvin. Acá tenemos alguna conductibilidad térmica de metales, por ejemplo el aluminio, la conductibilidad térmica 200,9,3, el acero 45, el cobre 389,6, el latón 85,5, la plata 418,7 y el plomo 34,6. ¿Cómo se relaciona el incremento de temperatura con el incremento de X? Entonces acá tenemos temperatura con la distancia. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 0, acá la temperatura y un incremento a temperatura 2 a temperatura 1. Y la distancia también va prolongando. Entonces tenemos que va incrementándose. Esta relación de la temperatura con el incremento de X, que es la distancia, existe una relación lineal, donde QK es igual menos el incremento de la temperatura sobre longitud sobre AK. QK es igual menos T2 menos T1 la temperatura sobre Rx.
donde K es fuerza impulsadora entre resistencia. Transferencias en paredes compuestas con K constante. Tenemos acá temperatura 0, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y la distancia AX1, AX2, AX3. Se aplica la ley de Fourier, QK es igual menos incremento de temperatura sobre el incremento de la distancia sobre AK. QK es menos incremento de temperatura sobre RK. Entonces, calor Q tendremos que se cumple que Q1 es igual a Q2 y este es igual a Q3. En cuanto a la temperatura 0 menos temperatura 1 es igual a QR1. Temperatura 1 menos temperatura 2, QR2. Temperatura 2 a temperatura 3, QR3. Entonces tenemos K es igual a T0 menos T3 sobre la sumatoria de RK. Aquí tenemos ejercicio para comprender. Un tubo cilindro de caucho duro y paredes gruesas, cuyo radio interior mide 5 milímetros y el exterior 20 milímetros, se usa como serpentín de enfriamiento provisional en un baño. Por su interior fluye una corriente rápida de agua fría y la temperatura de la superficie interna alcanza 274,9 grados Kelvin y la temperatura de la superficie exterior 297,1 grados Kelvin. El serpentín debe extraer del baño un total de 14,65 watts, que es 50 BTU por hora. ¿Cuántos metros de tubo se necesita? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a desarrollarlo. Primero vamos a tener K, vale 0,151 watts por metro grados Kelvin. R1, la distancia es 0,05 metros. R2, 0,02 metros. El área es 2pi, como es serpentín, por longitud por radio. A1 es igual a 0,0314 metros cuadrados, A2 0,257 metros cuadrados. Entonces tenemos el área interior, tenemos A2 menos A1 sobre el logaritmo de A2 sobre A1. Entonces la distancia de esto, entonces tenemos las áreas. Y al final dividiendo esto sale 0,068 metros cuadrados. QK es QK metro por T1 menos T2 sobre B2 menos B1. Y este es igual, K vale 0,151 por A, y K es lo que vale 0,068, lo que salió acá en metros cuadrados, por la temperatura 1, que es 274,9, menos la otra temperatura 2, 297,1, sobre B2, 0,02, que es R. El otro R tenemos 1, 0,05. Entonces, al dividirlo va a salir menos 15,2 W. Y esto es igual a menos 51,9 BTU por hora. Entonces, la longitud vendría a ser 14,65 watts sobre 15,2 watts. Se simplifica y queda en metros, 0,964 metros. El otro punto es mecanismo de la convección. Viene a ser la transferencia de calor por convección, implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. La eficiencia de transferencia de calor por convección depende básicamente de la eficiencia de movimiento de mezclado del fluido. Entonces acá tenemos estos mecanismos de convección. Los tipos de convección tenemos convección forzada y convección libre o natural. La convección forzada ocurre cuando se alimenta un flujo de fluido sobre una superficie sólida por medio de una bomba o un ventilador. Cuando el movimiento de mezclado es inducido por algún agente externo. Ejemplo, tenemos el secado, una convección forzada. Otro mecanismo tenemos el mecanismo de radiación. La transferencia de calor por radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Corresponde al proceso en el cual el calor fluye desde un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de baja temperatura, cuando están separados por un espacio que puede ser vacío. Ejemplo, tenemos los hornos. Este mecanismo ocurre a altas temperaturas, el mecanismo de radiación, y no se requiere de un medio físico para que exista radiación. Bueno, jóvenes, con esto se termina lo que es transferencia de calor y nos veremos en la próxima sesión.